Buenas tardes alumnos, vamos a iniciar con esta clase de ajedrez por parte de Lice Tabasco. Vamos a ver hoy, seguimos viendo lo que son las defensas sicilianas, ya que existe un sinfín de variantes en la defensa siciliana. Vamos a ver lo que es hoy la variante Naidor, que es una de las defensas más jugadas igual a nivel mundial por los grandes campeones del mundo en el ajedrez, porque es una defensa fácil de desarrollar y que tiene un gran propósito. Vamos a ver ahorita lo que es su diagrama y su esquema. Caballo F3, mucho juega D6, 3, D4, C por D, 4, caballo por D, y aquí juega A6, Nagdor. Aquí podemos ver que se juegan blancas E4, C5, que es la siciliana que ya conocemos, caballo F3, D6, D4, rompiendo el centro, C por D, caballo por D, y juegan A6, que es la Naidor. ¿Qué busca la Naidor? La Naidor busca subir luego el peón a B5 e ir atacando el flanco de dama, para así pasar su torre a C8, su dama a C7 y atacar el peón de C. Eso busca la Naidor. Y sobre todo, atacar el centro de una manera indirecta. Vamos a ver una partida donde ustedes van a poder ver sobre esta apertura más. En este video veremos y aprenderemos cómo jugaba con negras la defensa siciliana variante Naidorf, el que quizás haya sido el mayor experto en la historia en esta variante. Me refiero a Garry Kasparov, soviético, posteriormente ruso, campeón mundial. Se retiró del ajedrez siendo el número 1 del ranking. Un fenómeno, una leyenda. A la siciliana Naidorf llegamos tras las jugadas E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6. Y la idea de esta variante Naidorf es controlar la casilla B5 para evitar que el caballo salte allí luego de un E5. Esta jugada de E5 posterior es muy del espíritu de la variante Naidorf, característica absolutamente. Sin embargo, a Garry Kasparov esta jugada de E5 no le gustaba y prefería jugar E6, y esto debido a que era un jugador de Scheveningen y gustaba de esquemas flexibles en lugar de otros que son más bien de tipo que deja agujeros en la posición, como lo es la Naidorf pura. Me explico. Por ejemplo, si ahora alfil E2, la Naidorf pura es E5, pero Garry Kasparov prefería jugar E6 con un esquema más flexible, con peones en la sexta fila, y luego ir desarrollando sus piezas. Alfil E7, enroque, dama C7, caballo C6, alfil D7 o B6 seguido de alfil B7, etc. Esa era su idea porque anteriormente era un jugador de Scheveningen. En fin, ya explicado esto, a modo introductorio, vayamos a ver las siguientes variantes en este estudio sobre la siciliana Naidorf de Garry Kasparov. La primera variante que veremos será la más agresiva de todas por parte de las blancas. E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, alfil G5. Este es, como ya mencioné, el ataque más agresivo contra la siciliana Naidorf y cuya idea es doblar peones en F6 a través de un alfil por caballo, ¿verdad? Bueno, E6 se sigue, de momento la dama protege al caballo, F4
y ahora lo común es ver alfil E7 e incluso caballo BD7. Pero Garry Kasparov, al igual que Bobby Fischer, jugaba dama B6, que se conoce como la variante del peón envenenado. Las negras atacan al vulnerable peón de B2 y las blancas habitualmente optan por entregar ese peón. En pocas palabras, las negras permiten que les doblen peones en F6 a cambio de obtener una posición dinámica y quedar ellas con la pareja de alfiles y por ende las blancas no. Bueno, aquí lo habitual es ver dama D2, entregando el peón de B2 a cambio de iniciativa. También existen otras respuestas. Por ejemplo, caballo B3, que es más posicional, donde no se permite la caída del peón de B2. Acá Kasparov respondía con alfil E7, impidiendo que le doblaran peones en F6. Se sigue aquí habitualmente con dama F3, preparando un rápido enroque largo, caballo BD7, enroque, dama C7, seguido de B5, alfil B7 y torre C8, que, como sabrás, es el plan típico en la siciliana Najdorf. Buscar contrajuego en el flanco de dama, sobre todo por la columna semiabierta C, y donde el rey queda muchas veces en el centro del tablero, donde está mucho más seguro que en cualquiera de las esquinas. Habitualmente verás que en las Najdorf el rey de las negras se mantiene en el centro. Esta variante es simplemente para jugadores que tienen un espíritu agresivo y que les gusta el caos en el tablero. Bueno, otra posibilidad es ver A3. Y esto trae consigo una trampa. Lo mejor acá es responder caballo C6 atacando al caballo, ya que si se cae en la trampa con un dama por B2, esto sería la perdición misma luego de caballo A4, y como puedes apreciar, la dama negra se pierde, no tiene casillas de escape, ni tampoco de, digamos, un dama por dama, por ejemplo. Lo más sano aquí sería dama por torre, pero las negras ya estarían perdidas. Desde ahí entonces que el peón de B2 no debe aceptarse. Se juega caballo C6, caballo B3, alfil E7, dama F3, dama C7, enroque, H6, y el rey negro nunca define si se enroca o no, ya que un enroque corto podría provocar una avalancha de peones de las blancas en el flanco de rey. Además, ya está el peón en H6 y eso puede provocar un punto de contacto en la casilla G5, es decir, un enroque en corto acá sería absolutamente suicida. Entonces aquí la idea de las negras es seguir con un B5, alfil B7 y torre C8 como siempre, ¿verdad? Pero bueno, vayamos a la variante principal, que es cuando las blancas juegan de manera agresiva dama D2, entregando en B2, y ahora sí que hay que capturar. Dama por B2, torre B1, dama A3, y acá hay dos jugadas que son las más empleadas por las blancas, E5 y F5. Veamos en primer término F5. Acá se sigue caballo C6, F por E6, F por E6, caballo por C6, B por C6, alfil E2, alfil E7, enroque, enroque, torre B3, dama C5 jaque, alfil E3, dama E5, alfil F4, dama C5 jaque, y aquí podría haber alguna línea de tablas, si es que las blancas siguieran con alfil E3. Pero supongamos que las blancas quieren seguir jugando rey H1, ahora podría seguir caballo G4, que en realidad no es un sacrificio, sino es que la pieza se recupera muy rápido. Alfil por G4, E5, alfil por C8, torre a C8. Si te fijas, la torre de F1 está colgando y por lo tanto al bando de las blancas, bueno, no le queda de otra que entregar ese alfil. Con G3, E por F4, G por F4, alfil F6, con ligera ventaja para las negras. Si te fijas, en esta variante las negras recuperan la pieza. Pero un poquito más habitual es ver este E5. ¿Cómo responder acá? D por E5, F por E5, caballo F de 7, caballo E4, siempre buscando la casilla crítica de 6, H6, alfil H4, dama por A2, torre D1, dama D5 atacando al caballo, dama E3 protegiéndolo, dama por E5, alfil E2, alfil C5, alfil G3, alfil por D4, torre por D4, dama A5 jaque, torre D2, enroque, alfil D6, torre E8 y luego ir sacando el resto de piezas y las negras estarían bien. Caballo C6, B5, alfil B7, etc. Eso respecto a cómo jugaba Garry Kasparov contra la variante más agresiva de la Najdorf, o contra la Najdorf más bien, alfil G5. Vayamos a ver la siguiente variante.
E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6 y ahora alfil C4. Este era el ataque favorito de Bobby Fischer contra la Najdorf, donde se ataca al punto de F7. Aquí lo lógico es jugar E6, respuesta normal. Las blancas tienden a jugar alfil B3 para evitar trucos en E4 y ahora las negras bien podrían seguir con B5 como indica la flecha. Y esto es lo que hacía siempre Bobby Fischer y, bueno, con negras por supuesto. Y en algunos casos Garry Kasparov, pero este último, Garry Kasparov, jugaba algo más la siguiente jugada. Caballo BD7, que tiene como idea ir a la casilla C5 con el caballo, atacar de esta manera al alfil de B3 y al mismo tiempo proteger el punto D6 evitando posibles sacrificios allí. Entonces, las blancas tienden a jugar con F4, el plan hay que seguirlo, caballo C5, F5 y ahora alfil E7, ganando en desarrollo. Glotonear capturando en E4 es demasiado peligroso, me explico. Si caballo F por E4 seguiría F por E6, alfil por E6, caballo por E6, F por E6, caballo por E4, caballo por E4, enroque y a cambio del peón de más, las negras tienen una posición insegura para su rey, escaso desarrollo y las blancas un fuerte ataque y muchas líneas abiertas para agredir a las negras. Desde ahí entonces, luego de F5, hay que ganar en desarrollo, alfil E7 y buscar el rápido enroque. Esta es una de las pocas variantes donde las negras pueden enrocar. Dama F3, enroque, alfil E3, E5, caballo de E2, B5. Mencionar que aquí caballo por B3 también es posible. Pero Garry Kasparov era un poco más de jugar B5, alfil D5, torre B8, B4, caballo C D7, enroque, caballo por D5, caballo por D5, alfil B7, caballo E C3, caballo F6, torre a D1, torre C8 y todo esto jugado en una partida entre Nigel Short y Garry Kasparov en 1993. Bueno, las negras están un poco mejor. Y si ahora alfil B6 atacando a la dama, entonces dama E8. Y las blancas no tienen muchas posibilidades de ataque. Podría seguir acá caballo por F6 jaque buscando desviar al alfil que defiende al peón de D6, pero igualmente capturaremos alfil por F6, torre por D6 y aquí está la explicación. Torre está siendo amenazada, así es que alfil E7 por parte de las negras, torre D3, alfil por B4 y la ventaja negra sería evidente. Entonces, de esta manera, Garry Kasparov enfrentaba la variante con alfil C4. Recuérdalo, caballo BD7 para caballo C5. Vayamos a la siguiente variante. E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, variante Najdorf y ahora alfil E2. Una variante más posicional, aunque no por eso menos peligrosa. Acá lo normal es que las negras sigan con E5, tal como mencioné en la introducción, respetando el espíritu de la Najdorf. Sin embargo, parece que a Kasparov no le gustaban este tipo de estructuras, las odiaba, estas que tienen que ver con un peón retrasado en D6, me explico, acá, un peón retrasado en D6 y un agujero tremendo en D5, y desde ahí entonces optaba por jugar E6, que transpone a una siciliana Scheveningen, y esto lleva a posiciones mucho más flexibles. En fin, Garry Kasparov entonces se decantaba por esta jugada de E6 en lugar de E5. Las blancas aquí continúan con enroque, él seguía con alfil E7, A4, una jugada bastante común en esta variante que impide un B5 de las negras. Bueno, las negras se pueden enrocar, enroque entonces, F4, caballo C6, sacando las negras las piezas de manera normal, alfil E3, dama C7, rey H1, preparando el ataque al cuello a través de una avalancha de peones, esto es muy de Karpov, torre E8, en algunos casos el alfil puede ir a la casilla F8 y por eso este movimiento de torre, alfil F3, torre B8 y la torre se quita de la diagonal del alfil de F3 y además prepara un avance B6. Mencionar que alfil D7, bueno, es una jugada también razonable y tiene una idea. Caballo por D4 seguido de alfil C6. Pero bueno, Kasparov era de este tipo de maniobras. Torre B8, G4, caballo por D4, alfil por D4, E5, F por E5, D por E5, alfil A7 atacando a la torre, torre A8, G5, torre D8 atacando a la dama, dama E2, caballo E8, alfil E3,
alfil E6, con ideas de seguir con caballo D6, y en caso de caballo D5, entonces alfil por D5 y las negras tienen una posición jugable. Fíjate que esta posición se dio en partidas de Topalov versus Kasparov en 1996 y de Anand contra el propio Kasparov también en 1996. Vayamos a ver entonces el estudio de la siguiente variante. D4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, alfil E3. Y con esto las blancas preparan el ataque inglés, a base de F3, dama D2, enroque largo, G4 y H4. Kasparov, al parecer, o al menos tengo esa impresión, odiaba jugar contra el ataque inglés y entonces diseñó una serie de estrategias para llevar a las blancas a terrenos que él quería, llevar a las blancas a terrenos poco conocidos. Esto no quiere decir que nunca jugó contra el ataque inglés, por supuesto que lo hizo. Aquí digamos que jugó E5 en algún momento, E6 igualmente, pero quisiera que vean ahora qué es lo que él diseñó para jugar contra esta variante de alfil E3. Caballo G4, la sorpresa instaurada por Garry Kasparov a fines de los años 90 y comienzo de los años 2000. Cuestiona de esta manera el alfil inglés y si este no se mueve, claramente vendría un caballo por E3 eliminando la pareja de alfiles de las blancas. Por tanto, la respuesta más decente para estas es alfil G5. Se ha visto también alfil C1 y bueno, la idea de esto tiene que ver con volver a punto cero en la variante Najdorf y esperar a qué es lo que pueden hacer las negras. Estas tienden a continuar con caballo F6 pasándole la pelota a las blancas y sean estas las que decidan cómo jugar. Se han visto partidas donde vuelve el alfil a E3 y de pronto las blancas podrían buscar las tablas rápidas. Y entonces desde ahí depende de las negras el definir si siguen jugando caballo G4 o E5 variante Najdorf o E6 variante Scheveningen. Pero en fin, vayamos a lo que jugaba Garry Kasparov, que era este caballo G4. Entonces lo habitual es ver alfil G5 y aquí se comienza la persecución del alfil de casillas oscuras de las blancas. H6, alfil H4, G5, alfil G3, alfil G7. Puede venir este H3 ahuyentando al caballo y es de hecho lo más jugado. Pero lo que hacía Shirov contra Kasparov acá era alfil E2, amenazando ganar pieza. Así es que las negras tienen que defender a su caballo y juegan a H5. Habitualmente se veía alfil por G4 y ahora alfil por G4. Aunque H por G4 fue un par de veces lo que Kasparov respondió ante Shirov, logrando un triunfo y una tabla. Y la idea que yo puedo imaginar de esta jugada es que se busca fijar un peón retrasado, en concreto en H2, en la posición de las blancas. Y la torre desde H8 ya está jugando sin siquiera moverse. Pero Kasparov jugaba un poco más este alfil por G4 para no dañar su estructura. Bueno, se solía ver acá un ataque al alfil, perdón, con F3, alfil D7, alfil F2, caballo C6, enroque E6, caballo de E2, dama E7, caballo A4, caballo E5, caballo B6, torre D8, alfil D4, alfil C6 y las negras tendrían buena posición. Y bueno, podrían estar pensando ahora en un enroque y un esquema, una situación bastante agradable y además dinámica para jugar. Pero bueno, lo más jugado, como mencioné, es H3, caballo E5 y ahora caballo F5 es lo que más se ve, atacando al alfil de G7. Vale decir que también existe otro tipo de alternativas, por ejemplo F3, a lo que sigue más desarrollo, caballo S6, alfil F2, alfil E6, y no importa que nos doblen peones en E6, porque se abriría la columna F a nuestro favor y además habría un control brutal de la casilla de 5, cortesía del peón en E6, que quedaría luego de un caballo por alfil, ¿verdad? Bueno, otra alternativa para las blancas es dama de 2, y aquí otra vez se gana en desarrollo, caballo S6, enroque, caballo por D4, dama por D4, alfil E6, caballo D5, torre C8, rey B1, enroque y bueno, con excelente posición para las negras, siempre con posibilidades de contrajuego por la columna C y contando además con un poderoso alfil en fianqueto.
Pero bueno, vayamos a esta variante principal. Caballo F5 atacando al alfil. Hay que quebrarle las patas al caballo, alfil por F5, E por F5, caballo BC6, caballo D5, E6, F por E6, F por E6, caballo E3, enroque, alfil E2, D5, enroque, caballo G6. La casilla F4 puede ser un buen objetivo para un salto de caballo. Y además se abre la diagonal para el poderoso alfil fianquetado de las negras. Podría seguir dama B6 y la posición negra es bastante buena y activa. Eso en relación a cómo jugar contra la variante alfil E3 contra la Najdorf. Ahora vayamos a ver la siguiente variante. E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, F3. Que tiene la idea de jugar el ataque inglés sin necesidad de anteponer alfil E3, que como vimos Kasparov tenía como respuesta caballo G4, evitando el ataque inglés. Esto de jugar F3, primero se lo vi a Alexander Grichuk y a Alexei Chirov contra Kasparov. Entonces, ¿qué respondía el ogro de Bakú a esto ante aquellos contrincantes? Bueno, hacía esta interesante jugada, dama B6, no permitiendo el inmediato alfil E3 de las blancas, ya que quedaría indefenso el peón de B2. Entonces, vemos cómo Kasparov tenía recursos para evitar jugar contra el ataque inglés de las blancas. Bueno, con este dama B6, forzaba a sus oponentes a jugar caballo B3. Kasparov continuaba con E6. Y las blancas, bueno, tendían a jugar dama E2, preparando alfil E3, por supuesto. Si las blancas insistieran en jugar un ataque inglés con G4, entonces Kasparov respondía con caballo C6, habiendo dos partidas donde logró tablas con negras contra Grichuk. En caso ahora de G5, simplemente seguiría caballo D7. Y las negras tienen ideas con dama C7, B7 y alfil B7. En fin, cosas muy lógicas siempre en la Najdorf. Pero bueno, lo que más le jugaban a Kasparov era este dama E2 para alfil E3 y luego un enroque largo. Dama C7 para permitir el avance de B5, alfil E3, B5, dama F2 para alfil B6, por lo tanto caballo BD7 es una jugada muy útil. Alfil D3, B4 a fin de descolocar al caballo blanco, caballo E2, y ahora que el caballo blanco abandona el control de la casilla D5, entonces es posible jugar la ruptura de 5, E por D5, caballo por D5, alfil E4, caballo 7 F6, alfil por D5, caballo por D5, alfil C5, alfil por C5, dama por C5, dama por C5, caballo por C5, torre A7, luego torre C7 para atacar al caballo y las negras estarían mejor. Así es que es una muy buena forma de jugar a evitar el ataque inglés de las blancas que tan molesto puede ser para las negras. Vayamos entonces a ver la siguiente variante y cómo Garry Kasparov la enfrentaba. E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, F4. La idea es jugar E5. Jugadores incluso como Vasily Ivanchuk y también la gran Judith Polgar jugaron esto más de una vez con blancas, incluso contra Garry Kasparov. Entonces, cabe hacerse la pregunta, ¿qué jugaba acá el ogro de Bakú? Bueno, dama C7. Una jugada súper lógica que controla el avance de E5 y además se ubica en la columna semiabierta C, que es tan característico por parte de las negras en la variante Najdorf. Alfil D3, en caso de A4, seguir con G6 para un rápido alfil G7. Como leí hace muchos años atrás en un libro muy antiguo sobre la siciliana Najdorf, ante jugadas o variantes extrañas contra nuestra Najdorf, la respuesta G6 siempre es una excelente manera de replicar. Eso para que te quede claro. Pero bueno, estamos viendo alfil D3, igualmente G6, enroque, alfil G7, caballo F3, buscando un E5. Así es que hay que anteponerse a aquello, caballo BD7, dama E1, nuevamente con la idea de jugar E5. Y bueno, acá vamos a omitir un poco ese 5, vamos a jugar B5, E5, D por E5, F por E5, caballo G4 atacando al peón D5. Y este recurso es interesante, E6, F por E6, dama H4, no aceptando el peón, ya que si lo aceptaba, las negras pueden quedar bastante bien con jugadas del tipo, por ejemplo, un caballo de E5, atacando a la descubierta a la dama. Luego seguiría alfil B7 y las negras estarían prácticamente ganadas. ¿Por qué? Porque se amenaza un caballo por F3 seguido de un dama por H2. Jaque mate, casi, porque en F3 las blancas podrían tomar con la torre, ¿verdad?
pero estaría muy cerca de la muerte. Desde ahí entonces que se acepta el peón luego de E6, F por E6, y las negras, las blancas, perdón, no aceptan el peón, sino que juegan dama H4. Se suele continuar acá con caballo de E5, caballo por E5, caballo por E5, alfil E4 atacando a la torre, alfil B7, alfil por B7, dama por B7, alfil H6, y simplemente aceptamos. Alfil por H6, dama por H6, caballo G4 atacando a la dama, dama H4 atacando al caballo, caballo F6, torre a E1, dama B6 jaque, y digamos que se prepara el enroque corto, por supuesto, y además se cubre, se protege al peón de E6, y las negras estarían bien. Bueno, conclusiones. A modo de conclusión, podemos decir que uno aprende bastante al ver las partidas de Garry Kasparov, el motivo de por qué jugaba ciertas aperturas y las ideas subyacentes en cada una de ellas. En concreto, en la Najdorf, a la cual llegamos tras E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, vimos cómo el ogro de Bakú respondía habitualmente, ¿verdad? Sin duda hay otras variantes más extrañas que no se repasaron en este video, digamos, pero porque hay muy pocas o nulas partidas donde se la jugaron a Garry Kasparov. Por ejemplo, H3, ¿verdad? G3, torre G1, que tiene su idea también, e incluso A4. Pero en todas ellas, yo a modo personal sugeriría jugar tal como leí hace algunos años en el libro que ya les mencioné de la Najdorf, que ni me recuerdo cómo se llama, que de hecho tenía la notación descriptiva, esa bien antigua, no la algebraica como la que usamos hoy, y es aquí, ante las rarezas, jugar G6. Por ejemplo, si te juegan torre B1, G6. Si te juegan G3, es posible jugar G6. Si te juegan H3, es posible jugar G6. Luego alfil G7, ver posibilidades de enroque, ¿verdad? Y luego jugar muy activo. Y siempre que se pueda, dama C7, B5, alfil B7. Por supuesto, seguido de un torre C8. Es la idea siempre en las Najdorf. A veces hay sacrificios temáticos de calidad, torre por C3. Pero bueno, el maestro Gascón, de hecho, explica este sacrificio en uno de los videos de su canal, así que te sugiero verlo. Pero, señoras y señores, esta ha sido la forma en que Garry Kasparov enfrentaba a la siciliana Najdorf. Por supuesto, a Kasparov le jugaban otras cosas, la siciliana la pil, la cerrada, pero eso ya sería motivo de otro estudio o que tú lo estudies por tu propia cuenta. Y bueno, ha llegado la hora de saludar a las primeras personas que llegaron al chat del último video estreno. Y tenemos a Marcos Giordano Ramírez, Pepe González, Juan Manuel García, Jefa Maestra, Iván Telles, Drista Supremo, Piero Rivas, Luis Bautista, Jorge Flores, Javier Ayala, Iván Telles, Comorevi Groschillo, los nombrecitos que se ponen. Pero bueno, saludos para todos ustedes. Y ahora leer a los mejores comentarios del video anterior donde Utut Adianto, gran maestro de Indonesia, enfrentaba al programa de ajedrez Chessmaster. Tenemos a Tyron Hernández que dice nadie, absolutamente nadie, Zico, Chess. Bueno, porque con Don Chesu le decimos Chess a Chessmaster, como a modo de diminutivo. Jorge Caballero Andrada dice, aún uso mi Chessmaster 11. Muy bien. Bueno, ahí está MR Tra que dice, yo jugaba ajedrez con Battle Chess, pero era bastante malo, era como el ajedrez mágico en Harry Potter, pero me gustaba hacer jaque mate con peón y que le quitara la corona al otro rey y se la pusiera, XD. Muy bien. Y tenemos finalmente a Paco que dice, buenas partidas como siempre, lo mejor. Y por supuesto, agradecer a los miembros que con un aporte mensual, semestral, trimestral o anual, apoyan al canal a través de un apoyo monetario para que se puedan subir partidas de manera constante y así también costear las licencias de todos los programas originales que utilizo. Finalmente, agradecer a todos aquellos que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio al costado derecho del tablero tal como se ve. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre mantén activa la campana para que no te pierdas estos videos, estos estrenos y además los directos que a veces son sorpresa. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao.
Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.